¿Crees que exista una relación entre los archivos de Jeffrey Epstein y el fallecimiento de Michael Jackson? Déjame contarte. La noche del 14 de junio del año 2009, Michael Jackson realizó una aterradora llamada a Dieter Wisner, un amigo muy cercano, manager y, como él mismo lo llamaba, su abogado personal. Dieter Wisner es un hombre modesto, cortés y simpático, que estuvo estrechamente vinculado a Michael Jackson en los negocios y en privado durante más de 10 años. En dicha grabación, filtrada por el grupo Anonymous, el artista menciona que un grupo de personas poderosas lo quieren muerto, por lo que sabe, y le pide a su amigo que, si lo peor ocurre, proteja a sus hijos. What's wrong, Michael? I don't know if I should tell you this, but I don't know who may be listening. There may be a group of people that want to get rid of me. They don't want me here anymore. I don't understand. What do you mean? Talk to me. I can't talk about it over the phone. I don't know what's going to happen, but I just feel in my soul, only God knows, they could shoot me. They could stab me. They could frame me and say I overdosed you on drugs. They can do a lot of things. Who could do this? It's not the government. It's more than the government. But I don't know, Dieter. I don't care. They can kill me. I don't even care my life anymore. I just want my children to be okay. My angels. I want them to be safe. Michael. I gotta go. 11 días después de esta inquietante llamada, el 25 de junio del año 2009, Michael Jackson, de 50 años de edad, falleció en extrañas circunstancias en su lugar de residencia alquilada en Los Ángeles, California. Se encontraba en la recta final de los ensayos para la gira This Is It, con la que planeaba regresar a los escenarios tras años de ausencia pública. Esa mañana, Jackson estaba en su residencia bajo supervisión médica privada. Horas después, fue encontrado inconsciente. Los intentos de reanimación comenzaron en el lugar y continuaron durante el traslado al hospital, donde fue declarado muerto. La causa oficial fue una intoxicación aguda por propofol, un anestésico de uso hospitalario, combinado con otros sedantes. El medicamento le había sido administrado para tratar un insomnio severo. La investigación concluyó que el fármaco fue suministrado de forma inapropiada en un entorno no clínico. Su médico personal fue declarado culpable de quitarle la vida de forma involuntaria en el año 2011. Tiempo después, surgieron alegaciones que sostienen que Michael Jackson habría sido silenciado para impedir que hablara públicamente sobre abusos sistémicos a menores, redes de explotación y encubrimiento dentro de la industria del entretenimiento. Estas versiones afirman que Jackson conocía de primera mano estas prácticas ilícitas y que su posible testimonio representaba un riesgo para los intereses de los poderosos. Por supuesto, ¿cómo creerle a la figura pública más señalada de actos indebidos no comprobados? La maquinaria del poder ya se encontraba trabajando para que aquellos que incomodan sean señalados por los crímenes que denuncian. La función de la conspiración es simple. Deberás pensar, creer y defender con rabia lo que ellos indiquen. Ellos, los poderosos. Ellos, los que maltratan a menores de edad.
¿De qué trata esta conspiración? Simple. Deberás pensar, creer y defender con rabia las mentiras maquilladas de verdad que ellos te indiquen. Ellos, los poderosos. Ellos, los que acudieron en un avión privado a una isla para abusar de menores en completa impunidad. En los últimos días ha resurgido este audio, la última llamada de Michael Jackson, y reaparece en un contexto explosivo. Coincide con la desclasificación de los denominados archivos Epstein, que son en realidad una amalgama compleja de 3 flujos documentales distintos, cada uno con su propia procedencia legal y nivel de censura. A todo esto se suman nuevas acusaciones difundidas por Anonymous, en las que el colectivo sostiene que Donald Trump habría ordenado el deceso de Jeffrey Epstein para evitar que saliera a la luz su presunta participación dentro de la red de abuso. Es importante destacar que en noviembre de este mismo año, 2025, el Congreso aprobó una ley de transparencia conocida como la Epstein Files Transparency Act, y el presidente Donald Trump firmó dicha ley, estableciendo el 19 de diciembre del año 2025 como fecha límite para que el Departamento de Justicia entregue todo el material del caso, sin censura. Sin embargo, esta ley no fue respetada, y ante la lentitud del Departamento de Justicia, el Comité de Supervisión de la Cámara liberó entre el 12 y el 18 de diciembre fotografías y documentos de la herencia de Epstein. Recientemente, el 19 de diciembre, el Departamento de Justicia liberó un lote de documentos masivamente censurados, incumpliendo así la ley de transparencia. Pero esto no terminó aquí. La maquinaria de la censura y la protección de poderosos apenas comenzaba. El 20 y 21 de diciembre, nuevamente, en un acto sin precedentes, el Departamento de Justicia eliminó de su servidor público archivos que contenían imágenes del expresidente Trump, alegando revisiones de seguridad para las víctimas, lo que desató la tormenta. Anonymous afirma que Epstein fue eliminado porque sabía demasiado. Michael Jackson, en su última llamada, decía exactamente lo mismo. 2 hombres distintos, 2 contextos diferentes, la misma advertencia. Hay fuerzas que no quieren ser expuestas, y existen organismos y personas de un poder incalculable que llegarán hasta las últimas consecuencias para proteger sus intereses. Prepárate, porque cuando conozcas los detalles de esta conspiración, entenderás que este año no habrá motivos para celebrar. Para comenzar, es imperativo desmantelar la noción popular de que existe un único libro negro o una lista de Epstein. Lo que coloquialmente se denomina los archivos Epstein es en realidad la suma de 3 grupos de documentos distintos, cada uno con su propia procedencia legal y nivel de censura. El litigio civil Giuffre v. Maxwell es la fuente histórica más grande. Se trata de miles de páginas de documentos generados durante la demanda por difamación presentada por Virginia Giuffre contra Ghislaine Maxwell en el año 2015. Incluye testimonios bajo juramento, correos electrónicos, registros de vuelo y mociones legales. Estos documentos son vitales porque contienen los interrogatorios sin filtro a los perpetradores y a las víctimas. El tesoro de la herencia Epstein. Ante la evidente obstrucción de la justicia, irónicamente, por parte del Departamento de Justicia, los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes
obtuvieron y liberaron un archivo digital masivo de aproximadamente 95,000 imágenes y documentos provenientes de la herencia de Jeffrey Epstein. Y este ha llamado la atención con fuerza, pues se trata de fotografías personales, escaneos de pasaportes y comunicaciones privadas que nunca pasaron por el filtro de un proceso judicial formal. Y finalmente, los archivos del FBI y el Departamento de Justicia. Aquí encontramos el material investigativo acumulado por el gobierno federal durante 2 décadas. Su liberación fue obligada por la ley de transparencia que antes referimos. Esta es la fuente más polémica, debido a la censura activa por parte del Departamento de Justicia bajo la administración de Pam Bondi. Algunas imágenes que ahora circulan en la red son particularmente inquietantes. Epstein rodeado de menores, escenas domésticas en sus residencias, pinturas inquietantes y fotografías del mismo Epstein junto a figuras públicas de alto perfil. Entre ellas, una imagen donde aparece Donald Trump junto a Epstein y Ghislaine Maxwell. Esa fotografía fue publicada y luego retirada del portal oficial del Departamento de Justicia en menos de 24 horas. La explicación oficial fue técnica: revisión de contenido sensible, protección de identidades. Pero el daño ya estaba hecho. La imagen había sido vista, descargada y replicada. No fue el único caso. Más de una docena de archivos desaparecieron temporalmente del sitio oficial, justo aquellos que involucran a figuras políticamente relevantes. Ahora, debemos de tomar en cuenta algunos aspectos fundamentales para entender el alcance de estos archivos y la participación de figuras mediáticas. Para empezar, debemos diferenciar entre asociación social y participación delictiva. Asociación social es solo relacionarte con alguien, no es un delito. Participación delictiva es ayudar, planear o encubrir un delito sabiendo lo que haces. Para decirlo de una forma sencilla, conocer a un delincuente no te hace culpable. Colaborar con él, sí. Sin embargo, la profundidad de las conexiones expuestas en los documentos del 2025 elimina la excusa de la ignorancia para muchos de estos personajes. Entre las figuras más importantes encontradas en esta galería del poder, encontramos al vocalista de la mítica banda The Rolling Stones, Mick Jagger, el galardonado actor Kevin Spacey, del cual se podría hacer todo un capítulo de conspiraciones, la cantante y actriz Diana Ross, el ya mencionado Michael Jackson, del cual hablaremos más adelante, y figuras políticas y públicas como el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, el príncipe Andrés, el fundador de Microsoft, Bill Gates, y finalmente, Donald Trump. Pero antes de mencionar el nivel de participación de algunas de estas figuras, es preciso hablar de Jeffrey Epstein y por qué notamos que la maquinaria del poder está trabajando para crear un encubrimiento descarado que con el tiempo será llamado conspiración. Jeffrey Epstein no nació dentro del poder. Llegó a él por rutas poco claras. Creció en Brooklyn, Nueva York, en una familia de clase media. Su padre trabajaba como jardinero para el departamento de parques de la ciudad. Epstein no tuvo una educación de élite ni conexiones familiares influyentes. Estudió matemáticas y física en Cooper Union y después en la Universidad de Nueva York, pero no concluyó una carrera universitaria. Un dato clave si se considera lo lejos que llegó después. A principios de los años 70, de manera inesperada, obtuvo un puesto como profesor en la Dalton School, una de las instituciones privadas más exclusivas de Manhattan. No tenía título formal ni experiencia docente sólida, y aún así enseñó matemáticas y física a hijos de banqueros,
abogados y empresarios. Ahí aprendió algo más valioso que cualquier fórmula: cómo funciona la élite. Tras ser despedido de Dalton, Epstein ingresó a Bear Stearns, una de las firmas financieras más importantes en aquel momento de Wall Street. Comenzó como operador junior, pero en pocos años pasó a trabajar con clientes de alto patrimonio. Su ascenso fue rápido, atípico. En 1981 dejó la firma y fundó J. Epstein & Company, una empresa privada dedicada, según él, a gestionar fortunas de un número extremadamente reducido de multimillonarios. Desde ese punto, su vida cambió por completo. Sin un historial financiero público sólido, Epstein empezó a acumular propiedades multimillonarias, aviones privados y una isla en el Caribe. Al mismo tiempo, se movía con naturalidad entre políticos, científicos, académicos y figuras del poder global. Su riqueza crecía, pero su origen permanecía opaco. Epstein no construyó su fama como un empresario tradicional. No buscó reconocimiento público ni protagonismo mediático. Su poder se basó en el acceso, la discreción y la cercanía con personas influyentes. Esa combinación, un origen modesto, un ascenso inexplicable y una red de contactos de alto nivel, lo que convierte su historia en algo más que la biografía de un financiero. Es el retrato de alguien que aprendió a moverse en los márgenes del sistema y a beneficiarse de ellos durante décadas. Cuando se observa el caso de Jeffrey Epstein, su dinero de origen incierto, su acceso ilimitado a la élite global, la red organizada, los silencios institucionales y mediáticos, aparece una pregunta inevitable. ¿Jeffrey Epstein operaba solo? La respuesta más lógica es que no. Una de las hipótesis más persistentes apunta hacia Israel y su aparato de inteligencia. El primer punto de conexión es Ghislaine Maxwell. Ella no fue solo su pareja o colaboradora, fue el eje logístico del sistema Epstein. Ella tenía el control sobre el reclutamiento y la organización de la red ilícita. Pero para entender por qué su nombre pesa tanto, hay que mirar de cerca a su padre, Robert Maxwell. Robert Maxwell, padre de Ghislaine Maxwell, fue un magnate con una carrera marcada por escándalos financieros, quiebras fraudulentas y una muerte extraña. Cayó, o más bien, fue arrojado desde su yate en 1991. Tras su fallecimiento, investigaciones y testimonios lo señalaron como colaborador cercano de la inteligencia israelí, específicamente del Mossad. El Mossad es la Agencia Nacional de Inteligencia Exterior de Israel. El funeral de Robert Maxwell fue en Jerusalén, con honores de Estado y presencia de altos funcionarios israelíes. Estos datos nunca han podido ser desmentidos. A partir de ahí, todo se vuelve más claro. Ghislaine Maxwell creció en ese entorno, se movía en esos círculos y terminó como la operadora central de Jeffrey Epstein. Desde hace años, investigadores independientes y denunciantes sostienen que Epstein no solo explotaba a personas vulnerables, sino que grababa de forma reiterada a personas poderosas en aquellas situaciones ilícitas, pero sobre todo comprometedoras. Cámaras en residencias, habitaciones preparadas, registros detallados. Bajo esta lógica, Epstein no sería únicamente un depredador, sino también un operador del chantaje, un proveedor de material sensible. Y en el mundo de la inteligencia, ese modelo de actuar tiene un nombre: honey trap. Trampas utilizadas para obtener control, favores o silencio. Es en este punto donde la narrativa conecta a Epstein con una posible función de inteligencia, ya sea extranjera, estadounidense
o ambas. La teoría tomó fuerza cuando legisladores estadounidenses comenzaron a denunciar que no todos los archivos del caso Epstein han sido publicados, pese a las leyes de transparencia. Documentos fueron retenidos, nombres tachados, fotografías retiradas temporalmente. Para algunos congresistas, el motivo no sería solo la protección de víctimas, sino implicaciones de seguridad nacional e inteligencia. Pero el problema no es solo lo que aparece en los archivos. El problema es lo que no aparece. Cuando una persona como Epstein, sin un origen claro, acumula una suma absurda de dinero, poder global, acceso presidencial, protección judicial durante años y una red ilícita documentada, la ausencia de respuesta se convierte en el detonante de la conspiración. Epstein falleció. Ghislaine Maxwell está en prisión, silenciada. Los archivos siguen incompletos y la pregunta permanece abierta. ¿Es Jeffrey Epstein solo un criminal o una pieza más dentro del enfermo juego de la élite global? La caída de Jeffrey Epstein no fue inmediata ni contundente. Tenemos un capítulo en nuestro canal hermano Criminalmente que habla en profundidad de la historia, los crímenes y la caída de este personaje. Para poder centrar este capítulo en las teorías de conspiración, te dejo el enlace de ese programa en la descripción. Ahora, pasemos a uno de los momentos más relevantes de esta enorme conspiración: el fallecimiento de Jeffrey Epstein. La versión oficial sostiene que Jeffrey Epstein se quitó la vida en su celda la madrugada del 10 de agosto del año 2019. Sin embargo, para quienes conocen el funcionamiento real del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, esta explicación presenta inconsistencias difíciles de ignorar. Una de las voces que ha señalado estas fallas es Michael Francese, ex alto mando de la mafia italoamericana, que estuvo recluido en esa misma prisión. Desde su experiencia directa, Francese afirma que quitarse la vida bajo las condiciones descritas resulta altamente improbable. No por especulación, sino por la lógica operativa del sistema penitenciario federal. Según explica, las celdas del centro correccional están diseñadas para reducir al máximo los riesgos. Son espacios austeros, de altura limitada, sin puntos evidentes de anclaje y con materiales estrictamente controlados. Todo está pensado para evitar escenarios de autolesión improvisada. Bajo ese diseño, el margen para que un interno ejecute un acto como el reportado es cercano a cero. A esto se suma el régimen de vigilancia. Los internos, especialmente los de alto perfil, están sujetos a rondas frecuentes, controles visuales y protocolos específicos. En palabras de Francese, el tiempo y las condiciones necesarias para que un preso se quite la vida no suelen pasar desapercibidos sin que exista una falla grave del sistema o una omisión deliberada. El perfil de Epstein incrementaba ese riesgo. No era un detenido común. Enfrentaba acusaciones por delitos innombrables. Concentraba atención mediática internacional y poseía información potencialmente comprometedora para figuras de poder. Dentro del lenguaje carcelario, eso lo colocaba en una categoría que exige mayor vigilancia, no menos. El antecedente del 23 de julio del 2019 agrava aún más las dudas. Ese día, Epstein fue encontrado inconsciente, con marcas visibles en el cuello. En un primer momento, se habló de un intento de quitarse la vida. Posteriormente, se confirmó que compartía celda con Nicolás Tartaglione, un ex policía acusado de crímenes en el que quitó la vida a 4 personas. Nicolás lo agredió físicamente y lo asfixió durante un altercado. Lo que se presentó como un acto autoinfligido fue en realidad una agresión.
Tras ese ataque, Epstein fue colocado bajo vigilancia especial. Sin embargo, poco tiempo después, esa medida fue retirada. Para Francese, esta decisión es uno de los puntos más difíciles de justificar. Un interno previamente atacado, altamente vulnerable y con un perfil tan sensible, fue devuelto a un régimen menos estricto dentro de una prisión que ya mostraba fallas estructurales. Cuando Epstein apareció sin vida semanas después, sin compañero de celda y sin haber enfrentado juicio, el contexto pesó tanto como el hecho mismo. Una agresión previa mal clasificada, decisiones de custodia cuestionables, cámaras de vigilancia que no registraron y rondas que no se realizaron conforme al protocolo. Desde la mirada de alguien que conoce ese sistema desde adentro, no se trató de una simple cadena de errores. Epstein estaba detenido, bajo presión y con la posibilidad de hablar, en un entorno donde, según quienes lo han vivido, nada ocurre sin que alguien lo permita. Su fallecimiento dejó de percibirse como un acto individual. Se convirtió en el primer gran punto de quiebre del caso, el momento exacto en que la versión oficial comenzó a ser superada por la sospecha. En aquel momento nació la conspiración. Pero eso no es todo. 2 días antes de su muerte, Jeffrey Epstein transfirió $577 millones a un fideicomiso que él mismo creó, llamado el Fideicomiso 1953. 1953, el año en que nació. No quisiera meterme en teorías que no tienen evidencia, pero hay un grupo que asegura que Jeffrey Epstein sigue con vida y actualmente se encuentra en Dubái. Y por extraño que parezca, el dinero transferido continúa teniendo movimientos inexplicables e incluso la infame isla ha sido adquirida por un millonario anónimo. You were in the same prison as Jeffrey Epstein. Yes. What do you think happened to Jeffrey Epstein? Jeffrey Epstein would have to be a magician to try to hang himself in that cell. I was in that cell. There's nothing on the ceiling. The bedpost is this high. Cameras all over the place, and they patrol the tier. There's no way he committed suicide. So you reckon he was killed? Yeah. Why? There's no doubt there was powerful people involved with him, 100%. These people have a way of covering things up. Y créeme, acciones como estas ocurren todos los días, especialmente en el ámbito de la política. Sin salirme del tema, te voy a presentar otro caso que conecta directamente con el entramado Epstein, el deceso de Charlie Kirk. Charlie Kirk fue una figura prominente en la política estadounidense. Nació el 14 de octubre de 1993 y se destacó como activista político, conservador y figura mediática. Cofundó en el año 2012 la organización Turning Point USA, que se convirtió en una de las fuerzas más visibles dentro del movimiento conservador juvenil en los Estados Unidos. Durante años, Kirk viajó por el país participando en debates públicos que atrajo críticas intensas por sus posturas ideológicas polarizadoras. En varias ocasiones, declaró que todos los documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, desde los registros de vuelo hasta las declaraciones, debían publicarse sin excepción, sin importar los nombres de las personalidades de la política o el entretenimiento que estuvieran relacionadas. Y subrayo, Donald Trump, amigo personal de Charlie Kirk. En sus propias palabras, dijo: los archivos de Epstein deberían ser públicos para que los estadounidenses puedan entender qué sucedió, quiénes estuvieron involucrados y cómo nos fallaron las instituciones. El día 10 de septiembre del año 2025, Charlie Kirk se encontraba de gira con su organización en el campus de la Universidad del Valle de Utah, cuando fue víctima de un ataque mortal. Este cobarde ataque dejó una espantosa imagen
que resonaría en la política estadounidense. En un momento de la sesión al aire libre, un proyectil alcanzó a Kirk en el cuello. Charlie fue trasladado de urgencia y llevado para recibir atención médica, pero falleció a causa de las heridas sufridas. Inmediatamente después del ataque, las autoridades lanzaron una búsqueda exhaustiva del sospechoso. Inicialmente se detuvo a 2 personas que fueron liberadas al comprobarse su inocencia. Y más tarde, el 12 de septiembre del año 2025, fue arrestado Tyler Robinson. Por favor, no olviden este nombre. Tyler Robinson, un hombre de 22 años, fue vinculado al crimen con pruebas que van desde imágenes de video, investigaciones forenses y testimonios. Nadie explica cómo un joven de 22 años podía tener en ese momento el conocimiento de un sniper de élite. Sin embargo, existe una conspiración alarmante que rodea el trágico evento ocurrido aquel día 10 de septiembre. En el año de 1998 se estrenó la película Ojos de Serpiente, del director Brian De Palma. Esta cinta trata de una conspiración tras el deceso del secretario de Defensa durante una pelea de box. La película, interpretada por Nicolas Cage, nos muestra una frase muy importante en su póster: Believe everything, except your eyes. O en español, créelo todo, excepto tus ojos. Es decir, lo que tus ojos ven. Esta frase hace un claro llamado a tener mucho cuidado en cómo la información que recibimos puede estar construida o diseñada para hacer pasar una mentira como un hecho real, o viceversa. De hecho, hablando del mismísimo Charlie Kirk, al preguntarle a ChatGPT el día lunes 22 de diciembre del año 2025 acerca del lamentable fallecimiento de esta persona, obtenemos una muy peculiar respuesta de la inteligencia artificial. Cito la respuesta de ChatGPT: no existe ningún homicidio de Charlie Kirk. Para ser claro y directo, Charlie Kirk está vivo y no ha sido asesinado. No hay registros oficiales, judiciales ni periodísticos confiables que documenten su muerte, ni un atentado fatal en su contra. ¿Qué sí ocurre y de dónde puede venir la confusión? Charlie Kirk es una figura altamente polarizante en la política estadounidense por su papel como fundador y líder de Turning Point USA. En redes sociales y foros han circulado rumores, titulares falsos, montajes y desinformación que anuncian supuestos atentados o muertes inexistentes. Conclusión: no hubo homicidio. No existen archivos judiciales, policiales ni investigaciones abiertas sobre la muerte de Charlie Kirk. Cualquier contenido que afirme lo contrario es desinformación. Esto daría mucho de qué hablar al respecto de los gravísimos errores de la inteligencia artificial y su uso diario. Sin embargo, vamos a centrarnos en la película de 1998, Ojos de Serpiente. En el filme se encuentran alarmantes coincidencias entre la trama de la película y el crimen que le costó la vida a Charlie Kirk. En la película, la víctima es el secretario de Defensa, Charles Kirkland. En la vida real, el activista se llama Charles Kirk, Charlie Kirk. Ambas víctimas fallecieron por un impacto en el cuello durante un evento público masivo. ¿Recuerdas que te pedí no olvidar el nombre del supuesto ejecutor de Charlie Kirk? El nombre es Tyler Robinson. En la película, un personaje clave en la conspiración es el boxeador Tyler, apodado el ejecutor. Charlie Kirk falleció en el mes de septiembre, al igual que el personaje de Charles Kirkland en la película. Sabemos esto porque en el filme podemos ver que la pelea de box se lleva a cabo durante este mes.
La película fue filmada en parte en el Trump Taj Mahal en Atlantic City. Y existe un personaje de nombre Gilbert Powell que está basado enteramente en Donald Trump. Y quizá uno de los datos menos mencionados, pero tremendamente perturbador, es que en la cinta, una tormenta llamada Jezebel azota la costa durante el crimen. 2 días antes de la muerte de Charlie Kirk, el sitio web Jezebel.com publicó un artículo llamado "Pagamos a unas brujas de Etsy para que maldijeran a Charlie Kirk". Luego de la muerte de la figura pública, el editor eliminó la publicación e hizo la siguiente aclaración. Cito: "El artículo pretendía ser satírico y dejaba absolutamente claro que no deseábamos causar daño físico. Nos mantenemos firmes en cada palabra. Sin embargo, a la luz de los sucesos del miércoles y por recomendación de nuestros abogados, hemos eliminado el texto". Llega el momento de conectar las piezas. Para empezar, te invito a revisar los datos que te acabo de mencionar acerca de la película y el lamentable crimen que apagó la vida de Charlie Kirk, para que te enteres que todos y cada uno de estos datos son reales. Una vez que hayas revisado la información, te pregunto, ¿cuáles son las probabilidades de que tantas casualidades así ocurran? ¿Es acaso un guiño a un evento preparado? ¿Una profecía construida? ¿Por qué los medios tradicionales no hablaron de algo tan escandaloso? En este momento, el eslogan de la película parece tener más sentido que nunca. Créelo todo, excepto tus ojos. Ahora, volviendo a los archivos Epstein, queda claro que no se trata solo de fotografías sociales. Hay un componente simbólico que transforma estas imágenes en algo más que simples recuerdos. Uno de los elementos más perturbadores es una imagen que muestra al Papa Juan Pablo II. Se encuentra esa fotografía dentro del archivo visual. No existe un contexto público que justifique su presencia directa en ese entorno, pero la sola aparición de una figura religiosa de ese nivel dentro de un acervo ligado a un depredador genera una colisión simbólica brutal, poder espiritual y corrupción moral en el mismo plano. Para muchos analistas, no importa tanto si la imagen fue tomada en un acto público o privado. Lo inquietante es por qué estaba ahí, conservada, archivada. A esto se suma otro conjunto de imágenes aún más explícitas en su carga simbólica. Fotografías de menores, acompañadas de citas textuales de la obra literaria Lolita, la novela de Vladimir Nabokov, que narra la obsesión de un adulto con una menor. No se trata de referencias accidentales. Las frases seleccionadas hablan de deseo, posesión y justificación estética del abuso. Integrar ese texto a imágenes reales dentro de su archivo personal sugiere una normalización consciente del crimen, una narrativa interna que Epstein parecía incluso celebrar. En el plano político, aparecen imágenes que ya forman parte del imaginario público del caso. Fotografías de Epstein junto al expresidente Bill Clinton confirman una cercanía social que además ha sido documentada durante años. Vuelos, eventos, reuniones. No prueban delitos, pero sí evidencian acceso directo y reiterado. Algo similar ocurre con las imágenes de Donald Trump. Como ya sabemos, las fotografías donde aparece junto a Epstein y Ghislaine Maxwell circularon tras la liberación parcial de los archivos y fueron retiradas temporalmente del repositorio oficial. Ese retiro, más que la imagen en sí, alimentó la sospecha. Epstein, además, poseía extrañas pinturas que añaden leña al fuego de la conspiración. Uno de los retratos más mencionados es el del expresidente Bill Clinton, con un vestido azul femenino. Este se convirtió en uno de los símbolos más comentados del caso.
La razón es simple. Rompe deliberadamente la imagen pública del expresidente. Bill Clinton aparece feminizado en una representación que muchos interpretaron como burla, humillación o inversión del poder. Desde el punto de vista mediático, la imagen funciona como una bomba visual. Es fácil de entender, sobre todo con lo que ahora se dice de una relación entre el actual presidente Donald Trump y el exmandatario Bill Clinton. El cuadro es un objeto de dominación simbólica. En entornos de poder, la humillación no siempre es pública. A veces es privada, silenciosa. Tener un retrato así, colgado en una residencia, implica una relación asimétrica. El retratado, Bill Clinton, reducido a objeto. El propietario, Jeffrey Epstein, convertido en poseedor. Uno humilla al otro. El vestido azul no es un detalle menor. Se asocia inmediatamente con el escándalo previo que involucró a Bill Clinton y Mónica Lewinsky. El mensaje implícito no es «esto ocurrió», sino más bien «yo tengo una versión de ti que no controlas. En términos de poder, tú me perteneces». Por otro lado, el segundo cuadro es aún peor, menos mencionado. Representa a George W. Bush Jr., expresidente que gobernó durante los eventos del 11 de septiembre. En el retrato, se le ve jugando con avioncitos de papel. A primera vista, puede parecer menos agresivo que el retrato de Clinton. Sin embargo, su carga simbólica es incluso más inquietante. Bush ha sido asociado de manera directa con los atentados del 11 de septiembre. Colocar aviones, aunque sean de papel, en esa representación, lo señalan como culpable. La imagen, además, infantiliza al mandatario y al mismo tiempo lo conecta de forma directa con uno de los eventos más traumáticos de la historia reciente de los Estados Unidos de Norteamérica. Este cuadro fue interpretado como una provocación. No lo acusa de nada concreto, pero sugiere demasiado. Si quieres entender el contexto completo de este retrato, te sugiero ver el documental Fahrenheit 9/11 del cineasta ganador del Oscar, Michael Moore, ya que este tema continúa siendo censurado en plataformas. Finalmente, una de las apariciones más desconcertantes es la de Michael Jackson, y hoy una parte del público ya lo señala como culpable, porque justamente eso es lo que quienes controlan la narrativa quieren, que juzgues y repitas sin razonar, como un perico, como un borrego. Y es necesario detenerse un momento y analizar, porque esta historia de acusaciones contra el rey del pop, otra vez, está siendo manipulada. Las fotografías que circulan con fuerza en redes no son nuevas, no aparecieron ahora. Han estado disponibles desde hace años, pero están siendo presentadas sin contexto. Una de ellas muestra a Michael Jackson a bordo de un avión, junto a Bill Clinton y Diana Ross, acompañado de varios menores de edad con los rostros censurados. La narrativa es que algo oscuro ocurrió. La realidad es distinta. La fotografía fue tomada durante un evento de recaudación de fondos en el que Michael Jackson participó como artista invitado. Los niños que aparecen no son víctimas. Es más, ni siquiera son niños desconocidos. Son Prince y Paris Jackson, los hijos de Michael, junto con uno de los hijos de Diana Ross. Al eliminar este importante dato, los medios y cuentas virales aplican una técnica conocida. Censuran los rostros, aíslan la imagen y permiten que el espectador complete la historia. Ese es el truco.
No muestran la verdad, pero tampoco mienten. Solo sugieren que algo pudo haber ocurrido. La segunda fotografía es aún más utilizada. Michael Jackson de pie junto a Jeffrey Epstein. Y aquí están los hechos comprobables. Michael y Jeffrey Epstein se vieron una sola vez en la residencia de Jeffrey en Palm Beach. No fue en la isla donde años después se documentaron los crímenes. No. En ese momento, Jeffrey Epstein no era conocido públicamente como un criminal. Su imagen pública era la de un financiero con propiedades en Palm Beach, asesor de clientes ricos y habitual en círculos de celebridades, políticos y empresarios. Michael Jackson, por su parte, atravesaba una crisis financiera severa. Estaba evaluando opciones inmobiliarias y considerado dónde debía establecerse. Epstein se presentó como alguien con recursos, bienes raíces y conexiones. Eso fue todo. Una visita. Michael no compró la casa de Jeffrey Epstein. No se mudó a Palm Beach. No inició una relación con este oscuro personaje. Asistió a un evento cinematográfico en la zona durante ese periodo y regresó a su vida. Y eso es todo. No hay más encuentros documentados. Solo un cruce breve, hoy amplificado y distorsionado para encajar en una narrativa que ignora el contexto y convierte una coincidencia en una acusación grave. Y nuevamente nos preguntamos, ¿por qué? Para finalizar este complicado capítulo, quiero mostrarte que estas redes ilícitas existen en los círculos más poderosos de la política, la industria del entretenimiento, la élite global. Este grupo de poder nos ha demostrado que están por encima de cualquier ley, humana o divina. Ellos controlan las mentiras y construyen la narrativa. Por eso, cuando alguien intenta exponer la verdad o los incomoda, es destruido, desprestigiado y con el tiempo, si no se mantiene en silencio, simplemente desaparecen. Te presento a Corey Feldman, un actor estadounidense que alcanzó la fama mundial como estrella infantil y juvenil en la década de los 80s. Participó en películas icónicas como The Goonies, Stand By Me, The Lost Boys y Gremlins. Feldman pasó de ser una figura del entretenimiento a un activista que denunció la existencia de una red de abuso a menores en la industria del cine. Sus alegatos se centran en lo que él describe como un grupo poderoso y criminal que opera dentro de Hollywood. Feldman ha sostenido públicamente que él y su mejor amigo, el fallecido actor Corey Haim, fueron víctimas de este grupo, al cual llamó The Wolfpack, manada de lobos, el cual, según sus propias declaraciones, trabaja activamente para desacreditarlo, intimidarlo y evitar a toda costa que la verdad salga a la luz. Sus denuncias le costaron su carrera y ha vivido bajo constantes amenazas. A pesar de haber entregado nombres y hechos verificables a las autoridades, como al Departamento de Policía de Los Ángeles, sus denuncias han sido todas desechadas. Y este no es el único caso. Basta con hacer una ligera búsqueda en Internet para darnos cuenta de la triste y oscura realidad. Sé que faltaron muchos puntos importantes que avivan las teorías conspirativas y nos demuestran que, al igual que tantos otros crímenes, este será uno más del que los medios tradicionales pronto dejarán de hablar si no existe algún movimiento disruptivo, inesperado o que alimente la viralización de la noticia. Al principio te hablé de Michael Jackson, de cómo los medios vuelven a utilizar su imagen aún fallecido para desviar tu atención del tema central, la relación de las figuras de poder con Jeffrey Epstein,
figuras vivas, criminales confesos. Así que me parece justo que también con Michael Jackson cerremos este capítulo. Te dejo este interesante momento de una entrevista a Corey Feldman, en donde habló del rey del pop. Yo soy tu amigo Fepo. Espero que esta información te parezca interesante. Nos vemos en la próxima. You believe that children are being abused by pedophiles in Hollywood. Absolutely. So why are you sitting down talking to me? Why aren't you sitting down with the police right now? I've told the police, by the Santa Barbara Police Department, I sat there and I gave them the names. They're on record. They have all of this information, but they were scanning Michael Jackson. All they cared about was trying to find something on Michael Jackson. Who you said, by the way, did not abuse you. Who Michael was innocent, and that was what the interview was about with the police in 1993. I told them he is not that guy, and they said, well, maybe you just don't understand your friend. And I said, no, I know the difference between pedophiles and somebody who's not a pedophile because I've been molested. Here's the names. Go investigate. And let me push this forward. There are thousands of people in Hollywood who have this same information. Why is it all on me? Why is it if I don't release the names in the next 2 months, 6 months, or a year, I'm the bad guy? I'm the victim here.